Hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. Es el primer congreso hispano en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia y en particular la neurociencia, la cuántica, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, y algo que yo no le daba demasiada importancia y la tiene, es qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz haciendo lo que nos apasiona. Y digo que no tenía muy en cuenta porque cuando recibimos el primer salario, por decirlo así, tenemos el salario a este nivel, los sueños ahí arriba, y no se nos ocurre otra cosa que bajar el nivel de sueños al nivel del salario, con lo cual hacemos un suicidio emocional. Estamos prescindiendo de lo que nos hace feliz simplemente por dinero, y eso es una verdadera locura. Hoy tengo el placer y el honor de presentar a, sobre todo un amigo y un gran profesional que se llama Mikel Izarralde. Nació en Urretxu, en el interior de Guipúzcoa. Desde muy pequeño ha sido diferente, ha tenido la capacidad de ver y sentir espíritus, de sentir a las personas, animales, objetos, así como predecir acontecimientos futuros. Se formó de la mano de Marilyn Rosner en 2003 y tuvo la oportunidad de acudir a Canadá y estar estudiando en su instituto, en su escuela, en varias capacidades diferentes, enfocándose sobre todo en la comunicación mediúmnica. Marilyn y el resto de su equipo le enseñaron una serie de técnicas y prácticas para ayudarle a entender mejor el mundo de los espíritus y conseguir que el don lo controlara a él y no que el don le controlara a él. Comenzó a comprender cómo podía establecer una conexión segura, tangible, para poder ayudar a las personas. Se formó sigue formándose en el Arthur Findlay College de Inglaterra. Allí mejoró su técnica y a través de su práctica realiza sesiones de canalización con los espíritus, sabe verbalizar el mensaje, las técnicas energéticas, la importancia de la respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, es un currículum apoteósico. Luego se le ocurrió decir, oye, ¿y por qué si lo hacíamos en Canadá, por qué no lo y en Inglaterra, por qué no lo podemos hacer en Donostia? Y ahí se puso a trabajar, desmitificando conceptos, trabajando de un nuevo concepto con mucha gente que para ellos les sonaba chino, nuevo, y hoy ha montado un centro, trabaja y participa en la Rueda del Misterio, en fin, no para de trabajar, sigue formándose, estudiando los niveles 3 y 4 de Psychic Studies en Inglaterra y ahora está haciendo grado en psicología. O sea, es una máquina de estudiar, una máquina de aprender. Me encanta, sobre todo es más amigo y hermano que ponente, y es un placer tenerlo aquí. Y lo he traído exclusivamente porque Einstein, de hecho la cuántica, la diferencia, y perdóname, es tu tiempo, pero voy a utilizar solo un concepto. Desde la diferencia de la cuántica, sobre todo de la cuántica con la ciencia tradicional, y Einstein lo nombraba ya, es que la ciencia tradicional solo estudiaba la materia y la cuántica estudia la materia y la energía, porque se han dado cuenta que el ser humano es corpúsculo y energía, o sea, materia y energía a la vez. Y fijaros, tan simple como esto, luego ponerle el nombre que queráis cada uno, la materia desaparece, se integra otra vez en la materia, pero la energía perdura toda la vida, la energía es eterna. Y ahí, que nosotros desconocemos muchísimo, uno de los grandes especialistas lo tenemos delante, que es Mikel Izarralde. Bueno, gracias Juan de Dios. Estoy contentísimo de estar aquí en este primer, y espero que no sea el último, ¿no?, congreso, que, bueno, gracias a estas tecnologías nuevas que nos acercan al mundo, y gracias también a ti por persistente, por insistente y por tenaz, ¿no?, porque lo has hecho, además sé que con mucho cariño. Sé que gracias por mirar a este otro lado, a este otro mundo, con tanto amor y buen hacer. Bueno, una pregunta que quería hacerte.
Sí. Porque todo el mundo le gusta, dice, oye, a mí me encantaría ser como Miquel. Claro, como Miquel hoy, claro, pero ¿cómo llegó Miquel al Miquel de hoy? Cuéntanos un poco de tu historia. Muy interesante. Pues mira, antes hablabas, ¿no? De que estaba estudiando, de que estudio. Yo creo que es una de las cosas más importantes, de formarnos, de estudiar y de seguir creciendo. Si yo pensara que lo sé todo, ya estaría totalmente en control del ego, ¿no? Si yo pensara que yo soy el mejor, el que más sabe, el que mejor hace las cosas, ya no estaría trabajando desde el amor incondicional, desde el don. Estaría trabajando desde el ego, ¿no? Y esa es una de las cosas más importantes, poner el ego a un lado, ponerte a ti mismo a un lado, poner tus necesidades a un lado y hacerlo por el prójimo y hacerlo por ellos, por los que están con nosotros hoy viéndonos delante y también por aquellos que están en el cielo, ¿no? Entonces realmente no dejamos de estudiar y yo creo que es una de las máximas que debemos de seguir, ¿no? De que sigamos estudiando, que sigamos construyendo, que sigamos creciendo, que veamos otros mediums, que veamos a otras personas que actúan de diferente manera y veamos cómo ellos lo hacen y aprendamos de ellos, ¿no? Si tú quieres ser un buen zapatero, pues vas a un maestro zapatero y aprendes de él, ¿no? Si tú quieres ser un buen carpintero, como antiguamente, aprendías del oficio. Hoy en día hay mucho libro, hay mucho vídeo, hay mucho YouTube, que está genial, pero nos falta eso, aprender por moldeamiento, por observación, por estar con el otro. Yo animo a todo el mundo a que lo haga. Y no ha sido fácil, no te creas que el llegar a donde hoy estoy aquí, donde puedo hablar del mundo después del mundo de los espíritus y de la vida después de la vida, con naturalidad y tranquilidad, no ha sido así siempre, ¿no? Yo tengo el don, que no es ningún poder, es un don, que tengo desde que tengo uso de razón. Siempre he sido el raro, el extraño, por muchos motivos, pero sobre todo porque veía cosas, percibía fantasmas, espíritus, energías, predecía eventos que iban a ocurrir. Y esto era una familia muy, muy tradicional, románica, católica, apostólica, donde les daba miedo todo esto, donde pensaban que quizá fuera obra de, yo qué sé, del diablo y que algo le iba a pasar malo a su hijo. Entonces, yo desde bien pequeñito veía caras, veía personas, tenía amiguitos que me acompañaban, amiguitas, personas que yo no sabía, que luego con los años he sabido que eran algunos de ellos, al menos, eran familiares míos que habían fallecido. Y bueno, pues vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo a discernir, primero, qué es real y qué no es real. Segundo, en eso de qué es real, qué es realmente del mundo de los espíritus y no es tuyo. Es decir, primero, ¿qué es de tu imaginación? Porque el mundo de los espíritus se vale de la imaginación creativa para manifestar una imagen, para manifestar valga la redundancia, una manifestación, ¿no? Para manifestarse, pero también a veces la mente nos puede jugar malas pasadas. Entonces, ¿qué es real y qué no es real? Y en eso que sí es real, que no es de la mente, ¿qué es del mundo de los espíritus y qué no? Eso no lo sé, te lleva toda la vida a aprenderlo. Y he peleado mucho, he peleado porque no quería tener el don, he peleado porque no quería llamar la atención, no quería ser diferente, extraño, ajeno a todos los demás, pero no lo he conseguido. He peleado también para que se reconozca que no morimos, para que se reconozca que no todo es dependiente del método científico, aunque haya gente por ahí que nos quiere hacer saber que solo lo tangible y solo lo demostrable es real. Ya sabemos que no, aunque haya gente por ahí que dice que técnicas milenarias como la acupuntura o el yoga, que data de al menos de miles de años, ¿no? Al menos 4.000 años o más, que no sirven, que no son fiables, que no son fehacientes. Sabemos que hay mucho más. Sabemos que no morimos. Sabemos que seguimos viviendo después de ese cambio llamado muerte y sabemos que la mente no está alojada en el cerebro y sabemos que la conciencia no es limitante o no está supeditada a la mente. Y aunque nos digan que no, esa es mi función, hacer saber a todo el mundo desde el amor, desde el cariño, desde el respeto y utilizando la lógica, eso sí, que todos tenemos dones, que todos tenemos capacidades y que seguimos viviendo
después de ese cambio llamado muerte, ¿no? Pero no ha sido siempre fácil, a veces lo he pasado mal porque vengo de un pueblito muy, muy pequeñito, de 6.000 habitantes, y bueno, pues en aquella época pues no era muy habitual que esto ocurriera, pero he estado siempre muy, muy protegido, muy cuidado entre algodones, y aunque era el raro de la familia, era el raro de mi pueblo, era el raro de mis amigos, o sea que bueno, dentro de lo que cabe he estado protegido. Pero a base de trabajar y a base de practicar algo, tú decías, ¿cómo llega Mikel a ser el Mikel de hoy en día? Pues trabajando, trabajando y trabajando, ¿no? Si tú quieres aprender a correr, o si tú quieres superar una maratón, o si quieres desarrollar un músculo, o si quieres aprobar un examen, tienes que hacer algo, ya sea estudiar o ya sea repetir ciertas acciones, repetir ciertos ejercicios. Y de eso se trata, no es algo que yo hago hoy. Digo, hoy quiero ser medium y hoy quiero ver un espíritu. No, es un modo de vida, es un modo de ser. Y va acompañado con la dieta, y no significa que todos tengamos que ser vegetarianos estrictos, pero tenemos que ver qué es lo que sirve para nosotros, un buen descanso, trabajar las emociones y sobre todo saber que no somos nosotros que lo hacemos, un medio, que somos un canal nada más. Me encanta todo lo que has dicho y recapitulemos un poquito, muy sencillo solo, porque tú y yo estamos aquí. Trabajar y trabajar, practicar y practicar, si no hay otra, como un examen, ¿no? Sí, pero te comento porque tú y yo estamos aquí tomando un café tranquilamente y pasándonoslo bien, pero la verdad es que lo va a ver muchísima gente y es mucha responsabilidad. Entonces, quiero recapitular un poquito. Claro. Y es, primero, has comentado algo que me ha llamado mucho la atención, que yo lo entiendo perfectamente, pero hay mucha gente que se le ha pasado que a la palabra formación debíamos de haberle colgado siempre junto, continua. Porque hay quien estudió en el colegio y se quedó y se olvidó, pero todo requiere una formación continua. Segundo, has comentado que es un don, o sea, que es una capacidad que tiene el ser humano, que tú en tu caso la tenías más o menos desarrollada y la has cuidado. Pero que si el ser humano cuidase sus capacidades, también lo desarrollaría. No es exclusivo. Y hay días mejores y hay días peores. Y hay días que estás más perceptivo y tienes más está más a flor de piel tu capacidad. Y hay días en los que, bueno, por lo que sea, porque somos humanos, porque hemos discutido con la pareja, porque se nos ha muerto un ser querido, porque hemos tenido un disgusto, porque tenemos estrés o preocupaciones, pues hay días que no estamos tan perceptivos. Por eso es importante cuidarse y cultivarse uno todo su interior. No es tan importante el interior o más que el exterior. Le damos mucha importancia al exterior, a tener la cara lisa, a maquillarnos, a peinarnos, a lavarnos, a vestirnos bien, pero no le damos importancia o no tanta al interior. Y es más importante aún, ¿no? Porque solamente con respeto, y como dices tú, que es muy importante esa puntualización, con formación continua y con seriedad, con rigor, señores, es cuando se puede conseguir. Pero pensad en cualquier cosa, en el canto, en llegar a ser un futbolista de la talla de Ronaldo o de cualquier otro futbolista de renombre, en ser un tenor o un pianista, cualquier don que se tenga, hay que cultivarlo, hay que trabajarlo para perfeccionarlo. Y en este mundo, desgraciadamente, en este mundo de la mediunidad, a veces hay personas muy sensitivas, muy intuitivas que dicen, ay, pues yo voy a hacer, porque yo voy a hacer, porque yo me voy a dedicar a... Y no hacen este trabajo por el hecho de ayudar. No hacen este trabajo con el objetivo de entregarse y darse a los demás. Hacen este trabajo quizás por dar mensajes o quizás por buscar una notoriedad y muchas veces porque no saben lo que están haciendo. Entonces es muy importante la humildad y una buena familia como tengo yo, que si no estás humilde, te da una torta, una buena madre, una buena pareja que te baje aquí a la tierra y que sepamos que somos humanos y que también podemos errar y que cuando erramos es importante reconocerlo, ¿no? Se puede hablar tranquilamente ahora ya de que existe seres con cuerpo y sin cuerpo, ¿no? Tampoco hay que asombrarse ya de eso, ¿no? No, claro. Lo que pasa es que cuando dices que existen seres sin cuerpo,
bueno, a veces no se entiende bien. Hay personas que escriben en YouTube y que escriben en Internet, perdón, y que dicen en YouTube cosas que no son ciertas. Cuando dices seres, por eso a mí no me gusta nada la palabra seres, y al mundo de los espíritus no le gusta nada esa palabra. Son personas que están en cuerpo y personas que no tienen cuerpo, o que no tienen cuerpo físico, que están en el otro lado, que están en el más allá. Vamos a llamarle espíritus, ¿no? ¿Por qué vamos a tenerle miedo a nuestros seres queridos? Una cosa que me dicen es, tengo mucho miedo de lo que va a pasar, pero si es tu madre, si es tu abuela, si es tu padre, si es tu hijo, si es tu guía, ¿por qué le vas a tener miedo? Pero a veces se intenta escudriñar al mundo de los espíritus con la lógica, con el entendimiento de ahora, del mundo físico, de la bidimensionalidad y sobre todo del entendimiento humano, ¿no? Y decimos cosas, barbaridades que a veces leo yo, que dicen que hay larvas que se te enganchan en tu cuerpo, que hay bichos que se te meten en tu aura, en tu cuerpo energético, que hay, yo qué sé, espíritus que se apoderan de ti, y eso tengo que decir, y no me canso de decirlo, que es completamente incierto. Un espíritu no tiene el poder de hacer lo que le dé la gana, es una aberración que lo haga y además jamás puede ni debe interferir con tu libre albedrío. Tú siempre estás en control, tú siempre tienes el poder. Y el pensar que un espíritu me puede hacer mal o se me puede contaminar el agua es mirar al mundo de los espíritus con miedos, con fobias, con temores que son más de este plano, y muchas veces la influencia de esta sociedad donde todo te aterra y donde todo está rodeado de bombas y de guerras y de extraterrestres y de zombies que reviven, y no es así, es un mundo de amor. Y si es un mundo de amor, de un amor incondicional, inconmensurable, de tal manera tan grande que no lo podemos comprender, ¿por qué vamos a pensar que me va a hacer mal? ¿Qué objetivo tiene? Si son seres que han hecho una evolución, que están haciendo una evolución, no son omnipotentes, no son omnisapientes, mueren con su carácter, con su personalidad. Pero el pensar que un espíritu puede hacerme mal y que puede llegar a hacer esas cosas es realmente no entender el mundo de los espíritus, no saber de qué realmente, de qué trata, de qué va el mundo de los espíritus, y en mi opinión y desde mi experiencia, el ver al mundo de los espíritus con un prisma del ser humano, del miedo, ¿no? A mí me dijo un maestro muy importante hace muchos años que las visiones de cada uno van en concordancia con la calidad del corazón de cada uno. Por eso es tan importante trabajarse las inquietudes, los temores, las carencias, las fobias, el ego, lo que cada uno tiene, ¿no? Imaginaros un dentista, y yo siempre pongo ese ejemplo, con los dientes verdes y podridos. Vamos, ¿qué clase de dentista sería, no? O imaginaros un médico que está siempre enfermo, que no puede curarse a sí mismo. Esto pasa en el mundo espiritual. Cuando tú tienes un don, muchas veces el mundo de los espíritus, el universo, te van a poner a prueba y te van a dar para probar eso que enseñas en tu propia familia, ¿no? No sé si alguien ha leído la vida de Edgar Cayce. Edgar Cayce, hay un libro muy bueno escrito por Thomas Sugrue sobre su vida que se llama El río de mi vida, y él bueno, Edgar Cayce, por si no lo sabéis, es aquel que acuñó el término de registros acásicos. Le llamaban el profeta durmiente, se dormía sobre los libros y sabía todo de memoria al despertar, ¿no? Y podía conectar con conocimiento, con mentes que sin tener conocimiento alguno de medicina le daban solución, normalmente soluciones mediante remedios antiguos de dolencias, de patologías que estaban ocurriendo a las personas que le solicitaban ayuda, ¿no? Y él le pasó algo con su hijo. Y él le pasó que un hijo suyo tuvo un problema, que hubiera podido quedar ciego, y gracias a este conocimiento y gracias a esta modalidad que él tenía de trabajar, pues pudo sanar a su hijo, ¿no? Y eso pasa mucho en el mundo de los espíritus o en el mundo espiritual, vamos a decir. Cuando tú tienes un don o cuando tú trabajas en un área, se te pone a prueba en esa misma área y se te aplica a tu vida personal. Y solamente así es como cuando uno puede crecer, ¿no?
Entonces, bueno, es un trabajo de por vida, es un trabajo que no cesa, que es para siempre y que dura toda la vida. Entonces yo ya estoy pensando lo siguiente que voy a hacer, el siguiente proyecto, y, ¿no? Y siempre estoy deseando de aprender, y siempre estoy deseando de aprender cosas nuevas y de crecer, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante. Has nombrado algo que me ha encantado, que es Sí, que hay que perderle el miedo a los espíritus. Y yo animaría a la gente a que estudiasen un poco, trabajasen un poco más y viesen un poco más de información, porque hay una ley sagrada que existe que se llama el libre albedrío y que eso es tuyo, particular, y que tú decides qué te va a suceder. O sea que son tus miedos los que te hacen pensar que a ti te podría pasar algo, pero realmente ya, no te va a pasar absolutamente nada que tú no quieras que suceda, porque hay una ley claro. que se llama libre albedrío. Y me ha encantado que lo nombrases, el libre albedrío, porque es básico. Claro, es que estoy un poco cansado de ver personas que entienden el mundo de los espíritus con un prisma limitante del mundo terrenal, del mundo en el que vivimos ahora. Y es que no se puede comparar, es como intentar meter el mar en un vaso de agua. Es que no se puede, no existe la medida, no existe, y yo creo que no existe el conocimiento. Y por eso intento entrenar a las personas. Si una persona viera, aunque sea por un segundo, dentro del mundo de los espíritus, no habría guerras, no habría matanzas, no habría suicidios, no habría asesinatos. Es muy importante. Es lo que nos falta. Y hay algún poder oscuro por ahí que quiere hacernos ver que no, que solo lo que se puede demostrar, lo que es tangible, lo que puedo tocar, esto es lo válido, lo demás no vale. Y perdonen, señoras y señores, pero lo que, y la ciencia lo está demostrando ya, la física cuántica entre otros, nosotros no estamos supeditados y limitados a lo físico. La mente es muchísimo más y la conciencia es muchísimo más y el espíritu es aún más que lo que podemos ver y tocar. O sea que bueno, sí, hay que ser crítico, hay que tener una mente objetiva y racional, no tenemos por qué creernos todo lo que nos dicen, pero también con un poco de apertura de mente, ¿no? Resulta que los chinos que inventaron el papel, y no sé si la rueda, no recuerdo bien, pero inventaron el papel, pero son tan tontos que no saben usar la acupuntura. Fíjate, durante miles de años han utilizado la acupuntura y la han utilizado mal porque no sirve. Ahora viene alguien que nos dice en España que no sirve y que es una pseudociencia. Pues yo creo que sí sirve y yo creo que aquí hay otros intereses que quieren hacernos creer que no sirve para que dejemos de usarlos, para que dejemos de sanar. Y mira, en El País salió el otro día un artículo muy interesante de Ramiro Calle. Yo os animo a que lo leáis porque es muy interesante, tiene mucho peso. En fin, no me quiero enrollar porque me enojo tanto con esto que nos dicen. No solo Bueno, pasa en este país, cíclicamente pasa mucho en Occidente, donde alguien, que no quiero nombrar nombres, dice, está cogiendo mucho peso esto, tenemos que facturar más por este otro lado, y movemos por aquí, movemos por allá. Y también con la política, también con la geopolítica, ¿no? Geopolítica. O sea que bueno. sí, El bueno, mundo de los espíritus nos dice que todos somos hermanos y hermanas, que todos hemos venido a realizar una misión y con un objetivo claro y único para cada uno en esta vida y que debemos, y que no morimos, que seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte. bueno, me ha gustado mucho el apunte que has hecho, que es Mm. lo del miedo, pero bueno, eso lo vamos a dejar a un lado, no por nada, sino porque yo creo que ya lo sabe la mayoría. Una persona a la que no le das información, la persona a la que está asustada siempre, es una persona muy fácil de manejar. Y eso es un interés de muchos, que la mayoría seamos fáciles de manejar. Entonces, a mí me interesa más en concreto ahora en lo que es hay una frase que dijo, creo que fue Manilin, que comentó y me encantó, que dice que la gente se cree que en el mundo físico hay una parcela que está el mundo de los espíritus. Y ella decía que en el mundo de los espíritus hay un patio de recreo que es donde está el mundo físico.
O sea, qué interesante. que Sí, no sí. es que ellos están aquí con nosotros, sino nosotros siempre hemos estado en el mundo de los espíritus, pero en un recinto en el que podemos utilizar el cuerpo. Y me Eso es, mira, estoy mirando lo del artículo, perdón, es en el diario El Español, es en una publicación del 10 de agosto, del 10 de marzo del 2019. Mirarlo, Ramiro Calle, muy interesante, claro, Ramiro Calle es un sabio, un erudito, que, bueno, que va a decir más que cosas lógicas. De todas formas, yo tengo que apuntar que, bueno, solo es cuestión de leer la historia un poco. La acupuntura, la medicina china, Reiki, etcétera, etcétera, llevan miles de años funcionando y la ciencia tradicional, la medicina tradicional europea, la occidental, tiene sí. 300 años de vida. O sea, ya hay estudios en la Universidad de McGill, entre otras, conozco yo además al autor de ese estudio, el doctor Bernard Grant, en la Universidad de McGill, que es una universidad de ciencias, tipo a la que puede ser la Universidad de Navarra, ¿no? Por ejemplo, en España, ya en el año 1957 se realizaron estudios, el grupo control, grupo experimental, todo muy científico, con ratas, semillas y plantas, donde se les infectaron las enfermedades y se les trataron con la misma medicación. Y a un grupo se le aplicó la sanación, la fuerza de las manos, y a otro grupo no. Y hay un estudio que le valió al doctor Bernard Grant el doctorado por la Universidad de McGill. Y ese es uno, pero hay miles de estudios. Entonces, es muy atrevida no iba a decir la ignorancia, pero la incultura, ¿no? Tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, y antes de decir algo tenemos que saber lo que estamos diciendo. Con esto no quiero insultar a nadie, sino que antes de decir algo tenemos que leer, estudiar e informarnos, sobre todo informarnos. Inculto no es quizá la palabra adecuada, sino que sería desinformado. En fin, que no me dejes enrollarme, Juan de Dios. No, simplemente me apasiona, sí. Veo tanta injusticia y tanto manipulación que me saca de mis sillas. Yo simplemente lo que quería decir, lo que quería añadir es que la verdad es que se necesita ser un poco osado, teniendo 300 años de vida, que le digas a otros que tienen miles de años de vida, como la acupuntura, etcétera, etcétera, que ellos son pseudociencias. Pero bueno, eso es ser realmente muy osado, ¿no? Porque... sí, y pasa también con la mediunidad, ¿no? Que dicen, como yo no lo veo, pues no existe. No existe, y claro. También yo lo entiendo, ¿no? Porque también hay personas que a veces se acercan a este mundo, al mundo de la mediunidad, que tienen un problema psiquiátrico, que creen que les está hablando un espíritu y no les está hablando ningún espíritu. Pero por eso yo siempre digo, ¿no? Que puede ser escéptico. El escéptico no significa no creer en nada, como lo dijo el gran Raymond Moody. El escéptico significa plantear una hipótesis nula y descubrir si es cierta esa hipótesis. Y ser escéptico y ser crítico, y eso es sano y es correcto. Y a veces en este mundo, en el mundo de la mediunidad, también te encuentras gente pues, que hace espectáculo, que hace show, que hace teatro, y muchas veces gente muy bien intencionada, pero que no tienen quizá la formación, no tienen quizá el enraizamiento o ¿cómo lo diría? La solidez necesaria para acercarse a este mundo, ¿no? Como decía antes, es un trabajo de campo, es un trabajo que no cesa, que te va a llevar toda tu vida. Y cuando crees que lo tienes bajo control, algo ahí que dices, ostras, tengo que buscar, tengo que vigilar este otro área, este otro campo, ¿no? Tengo que mirar a ver por qué me hace esto, por qué me produce dolor esto. Pero en una auténtica mediunidad siempre te va a dar datos verificables de quién es el que está hablando. Y sobre todo lo que llamamos proof of survival, mediunidad de proof of survival mediumship, pues siempre te va a dar datos que la persona que está recibiendo el mensaje puede entender, puede verificar, pero también va a recibir datos que el espíritu sabe y la persona desconoce.
pero que después se pueden corroborar. Por eso muchas veces cuando vamos a que nos hagan una consulta o a recibir un mensaje, es importante tener la mente abierta, porque me dicen algo sobre mi familia y digo que no, o me dicen un mensaje sobre una persona y digo que no, o estoy esperando a que me hable una persona en concreto y recibo un mensaje de otra y la rechazo porque no es, ¿no? Muchas veces no es la que yo esperaba. Muchas veces a mí me dicen, ¿cómo puede ser que yo que quiero tanto el mensaje de mi padre? Y tú, si dices tener este don, si tú realmente tienes este don, y realmente mi padre sabe que yo quiero su mensaje, ¿cómo tú no me das ningún mensaje? Bueno, primeramente que el espíritu tiene que querer venir, tiene que poder venir. Que normalmente si hay una conexión de alma o si hay una conexión de amor, perdón, de alma no, de amor emocional, pues va a venir, siempre va a venir. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros familiares, que hay otras personas que también necesitan de su ayuda. Y en un evento que hay 200 personas, 1000 personas, pues tenemos que ver que, bueno, pues que también hay otros espíritus que pueden ser más insistentes, más persistentes. Y no va a venir aquel que yo quiero, aquel que yo necesito, o por lo menos en un principio no va a venir el que yo necesito, sino que el que va a venir va a ser aquel que más necesidad tiene de contar algo, de decir algo, que puede ser alguien que incluso yo no conozco, ¿no? Muchas veces me dicen, ¿para qué me viene este abuelo si yo no lo conocí? Que se vaya, ¿no? O ¿para qué me viene ese señor que yo no lo conocí y no puede venir? ¿Por qué no viene mi madre? Y bueno, porque quizá ese señor tiene la clave de sanar algo que te está pasando en tu vida como patrones repetitivos que afectó a decenas de generaciones, ¿no? Yo qué sé, un secreto. Entonces tenemos que tener la mente muy abierta. El mundo de los espíritus nos dice que donde acaba la ciencia, donde acaba realmente la fuerza, la fuerza y la influencia de la ciencia, ahí es donde empieza la influencia del mundo de los espíritus. Que no hay nada que puedan hacer mal, pero sí es verdad que no pueden intervenir en nuestro libre albedrío y en nuestra propia enseñanza. Es verdad también que todo el mundo puede conectar con el mundo espiritual y que todo el mundo tiene la capacidad de ver, sentir, percibir espíritus. Que todo el mundo puede hacer esto, pero yo les diría que lo hagan con respeto, con cuidado, sabiendo que es algo que es divertido, que lo podemos pasar muy bien, que el mundo de los espíritus, quiere que lo pasemos bien, pero con un respeto y con una dedicación y con una disciplina, ¿no? No por ir un sábado a la tarde a una charla de 1 hora ya se sabe todo, ¿no? Y eventos como este, Juan de Dios, ayudan mucho, ¿no? A entender el fenómeno. O sea que te doy las gracias. Una cosa, Miquel, se me ocurre, no se me ha ocurrido Sí. ahora. Uno de los grandes problemas de la humanidad es la idea falsa sobre la muerte, porque si la gente pensase que la muerte es falso, que vivimos eternamente, seguramente cuidaría el espacio porque ha de volver, porque ha de disfrutarlo. Claro. Entonces, quizá el mundo de los espíritus ahora cada vez se está haciendo más visible para darnos a entender precisamente que la idea que tenemos sobre la muerte está equivocada, que es falsa. Por un lado, claro, esa es una buena pregunta, porque por un lado, las personas, si supieran que no morimos, que la idea de la muerte es equivocada, tendrían más cuidado con lo que hacen porque sabrían que después van a encarar sus actos cuando mueran. Y que esas personas que han matado, a las que han robado, a las que han violado, a las que han ayudado, van a estar esperándoles en el otro lado y les van a decir lo que han hecho y van a sentir en sus propias carnes lo que han hecho sentir a los demás. Entonces, eso es muy interesante. Pero tiene que ver con ese cambio tan fuerte que hablaban los mayas, ¿no? En el 2012 no es un cambio sin más, es lo que se llama un nuevo giro copernicano, una nueva era, un nuevo cambio copernicano, una nueva era, un nuevo ciclo, donde pues
el mundo de los espíritus cada vez se va a hacer más tangible, cada vez va a ser más fácil conectar con el mundo de los espíritus, cada vez se va a hacer más fácil el comunicarse con los espíritus y también a través de los medios audiovisuales, a través de las tecnologías modernas, pues van a poder manifestarse más. Entonces, es de alguna manera algo que nos ayuda a tener al mundo de los espíritus más cerca, ¿no? Es de alguna manera algo que hace que esté ahí más presente. Ese es realmente el cambio del que estaban hablando, o uno de los cambios, no el cambio, sino uno de los cambios que hablaban los mayas, ¿no? Que la espiritualidad, la sanación, la imposición de manos, el yoga y el empoderamiento del ser humano y el saber las capacidades que tenemos y vivirlas al 100 o al 200% es una realidad. Ya no hay gobierno que lo pueda parar. Ya está en nosotros, es nuestro don, nuestro derecho por nacimiento. Sí, de hecho los mayas decían que era el fin, pero no el fin como tal, sino era el fin de la era de la oscuridad, de la era en la que todo lo controlaba la oscuridad, para ser la era de la luz, en la que todo va a aparecer, todo se va a saber, todo se va a comprender, todo se va a entender. Pero que en el fondo estamos en el principio de todo ello y pese a eso ya se están viendo un montón de cosas que no se pueden ocultar, que se pueden ver. Entonces, ellos vienen aquí a decirnos realmente que están bien, que se sienten bien, que es un mundo muy similar al que estamos y que realmente la vida continúa. ¿Es algo así lo que vienen a decir? Claro. Sí, con todo esto que estamos diciendo, no estamos diciendo que la ciencia no sirva, ¿eh? Y con esto no queremos decir que la medicina no sea necesaria. Muchas veces es necesaria y la tenemos que tomar y siempre hay que seguir las recomendaciones del médico. Lo que pasa que hay más cosas también que podemos hacer, ¿no? No solo eso. Y sí, el mensaje primario del mundo de los espíritus es que no morimos, que seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, que esto no es el fin. Y es un poco como despierta, ponte bien, actúa, haz algo, coge tus dones. Es como que tienes ahí yo qué sé, una linterna enorme y estás viviendo en oscuridad, ¿no? O tienes ahí todos los instrumentos para hacer fuego y estás pasando frío. Bueno, despierta, enciende el fuego, coge tus herramientas, que son tuyas por derecho, ¿no? Pero sí, entre las películas que hay, las teleseries que hay, los videojuegos que hay, las noticias, los noticieros y un poco la condición humana, pues también siempre tenemos miedo de que algo me va a hacer, algo me va a pasar. Fíjate, hace poco he estado en Villalba del Alcor, en Huelva, he participado en el 3er Congreso Internacional de Parapsicología de allá. Gracias desde aquí a todo el ayuntamiento y a la gente tan maravillosa. Y una mujer que, bueno, tuvo unas pérdidas, no voy a decir qué le pasó para que no sepan quién es, pues me dijo que no iba a entrar a mi conferencia porque le daba mucho miedo. Me dice, tú eres este que habla con los muertos. Y que le daba mucho miedo entrar, ¿no? Yo le dije que primero no están muertos. Ellos están en otro cuerpo, en otro lugar, pero nos siguen viendo, nos siguen queriendo, nos siguen guardando, nos siguen cuidando, se alegran cuando estamos alegres, se ponen contentos cuando estamos contentos y de alguna manera están mejor cuando nos ven mejor, ¿no? Y yo le expliqué eso, de medio de broma, le dije, oiga, que no soy tan feo, no se tiene que asustar usted. Pero bueno, le pedí que entrara y bueno, me dijo que lo iba a pensar, lo iba a meditar, pero que no creía que fuera a entrar a mi conferencia. Luego, al día siguiente de mi conferencia, ya hablé con ella y me lo dijo, ¿no? Me dijo que al principio no, pero después de haber comenzado, pues decidió entrar y que me tenía que agradecer mucho el que yo hubiera insistido en que ella entrara, porque todos esos prejuicios, todos esos prejuicios y todos esos miedos que tenía ella, pues se esfumaron. Y me dijo una cosa muy bonita, me dijo, tenía ideas muy equivocadas, tenía ideas muy erróneas de qué era este mundo, de cómo trabajaba un medium, de cómo era realmente la espiritualidad, y por eso tenía miedo, y al verte a ti, pues me has quitado ese miedo, ¿no? Y por eso es nuestro objetivo de dar mensajes,
no tanto por el show de montar mensajes, sino por ayudar a entender lo que pasa y a vivir de manera más completa. ¿Tú sabes lo que es morirte sin miedo? ¿Tú sabes lo que es morirte sabiendo a dónde vas? Y tú sabes lo que es, sobre todo, vivir sin miedo, sabiendo que tus seres queridos te esperan y que te has venido aquí a realizarte y a realizar una misión. Eso es que no tiene precio. Entonces, cuando actúas de esa manera, pues cambia todo tu ser, todo tu entendimiento. Yo siempre que hablo hablamos de los espíritus, siempre me viene la imagen de una pecera en la que los seres con cuerpo están dentro, los cristales no son translúcidos, son tipo espejo, pero los de fuera son translúcidos. Entonces, desde fuera todo el mundo los está viendo, aunque nosotros solo vemos nuestro mundo y no los vemos a ellos. Siempre me viene esa imagen, ¿no? Entonces, sí. Una pregunta que no está preparado, ya sabes que no hemos preparado nada, lo digo para que la gente lo sepa, pero voy a hacerte una pregunta. Entonces, Sí. ¿Una experiencia cercana a la muerte es un regalo que alguien recibe de anticipo para poder vivir lo que en un futuro vivirá? Uy, es que ahí estás entrando ya en unos conceptos muy profundos. Experiencia cercana a la muerte, para el que no lo sepa, es aquella persona que ha estado muerta, clínicamente muerta, y ha vuelto, ¿no? Y al volver, pues ha tenido una serie de experiencias y recuerda esas vivencias en el otro lado. Uno de los ejemplos más llamativos de los últimos tiempos es el doctor Eben Alexander, ¿no? El autor de varios libros, entre ellos La prueba del cielo, ¿no? Perdona una sí. cosa, Miquel, que apuntille una cosa. Una persona Sí. que estuvo trabajando toda su vida para demostrar que la vida espiritual no existía. Eso es, un neurocirujano muy científico, muy analítico. Si no lo habéis leído, leer el libro merece la pena. Además se parece a aquel actor que hacía de Superman, no sé cómo se llamaba. Ah, sí, el que quedó en una silla de ruedas luego. Sí, es un Anthony, no me acuerdo. No me acuerdo ya. El nombre de él, pero un cielo de hombre, muy llano, muy sencillo. Y por supuesto que vino recordando. Entonces, eso es una experiencia cercana a la muerte, y cuando todo el mundo vuelve y recuerdan, vienen cambiados, ¿no? Si eran agresivos, ya no lo son. Si bebían mucho alcohol, lo dejan de hacer. Hay algunos que vienen con dones, de repente saben idiomas, de repente saben tocar el piano, cosas que antes no hacían. Y eso son porque el alma lo tiene, y de alguna manera en alguna otra vida, en esas capas de conciencia que somos, estaba ese conocimiento, ¿no? Daniel Brinkley también, que le dio 3 veces, le partió un rayo, 3 veces en su vida, 3 veces estuvo muerto, 3 veces resucitó. Eso ya es karma, ¿no? Y toca el piano y bueno, una serie de dones que ha traído gracias a que le partió un rayo. Pero bromas aparte, no sé si yo lo enfocaría tanto en la experiencia cercana a la muerte. La experiencia cercana a la muerte es un regalo que está pactado. Yo diría que seguramente sí, pero también es posible que ese alma tuviera una misión y que no estuviera realizando esa misión. Entonces tiene que atravesar la experiencia cercana a la muerte, o a veces un divorcio, o a veces un accidente, como fue en mi caso, ¿no? De tráfico, para que eso te empuje, que eso te encauce a realizar esa misión de alma. Pero la vida aquí, la vida en esta tierra, es un regalo, es realmente un regalo maravilloso. Y todos hemos venido con un objetivo, con una misión. Hemos dicho, a ver, ¿qué color elijo? Elijo el azul y el rosa. Y tú vas a venir a la Tierra y te dice tu profesor, ay no, pero también te tienes que llevar el negro, ¿eh? Algo de negro tienes que tener en esta vida. O de repente dices, yo solo quiero negro. Y te dicen, no, te voy a dar un poquito de rosa porque si no, vaya vida vas a tener. Entonces, vienes con esos colores, vienes con esas experiencias, con esos regalos. Después, lo que tú utilizas o cómo tú utilizas esos colores, y sobre todo lo que tú haces después de que has pintado y dónde lo coloreas. Si lo negro lo coloreas con rosa o lo rosa con negro, va a hacer que tu siguiente página, tu futuro más próximo, justo continuado de eso,
pues esté teñido de ese color. Entonces, por eso decimos que somos co-creadores de esta realidad, ¿no? Venimos con unas misiones, con unos colores, con unas témperas, pero luego hay unas partes que tú decides dónde, cómo lo pintas, qué colores mezclas con cuál. Si eliges hacer el negro un poco más gris, mezclándolo de blanco, o coges y el azul y el amarillo los mezclas para crear verde. O el verde lo tapas con negro, ¿no? Entonces, y eso va a dejar con una huella. Entonces, hay una parte que es tuya y es un regalo, y otra parte que tú la generas. Pero desde luego, el venir a este mundo, el estar en un cuerpo es ya en sí ya un regalo muy fuerte, ¿no? Hay mucho interés, imaginaros lo que es reír, saborear, nadar, llorar, amar, caminar, en algunos casos volar también, ¿no? Son regalos que podemos hacer estando en un cuerpo físico y que si no tuviéramos el cuerpo físico no se pueden realizar. Y eso, también el alma viene a experimentar eso, ¿no? ¿Cómo será manejarse en esa densidad tan grande? Yo siempre pienso que es como un astronauta, ¿no? En realidad el traje espacial que vemos no es el astronauta está dentro. Pero vemos el traje espacial que necesita para moverse allí en ese lugar que no hay gravedad y le da una gran densidad y le da un peso y le dificulta moverse y realizar movimientos allá. Pero el traje que vemos externo no es el astronauta. El astronauta después en su nave se quita el traje y se muestra su esencia, ¿no? Pues de alguna manera pues es lo mismo también en este caso. ¿Sabes por qué te hice esa pregunta? ¿Por qué? Porque durante la conversación comentaste, si alguna persona pudiese ver el otro lado, sería completamente cambiado. Claro, sí, sí. Y es exactamente eso, ¿no? El que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, que ha conseguido salir del cuerpo y ver el otro lado, viene completamente cambiado. Pero además es todo el mundo que lo ha vivido. Sí, 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 de una manera o de otra, algunos de maneras más llamativas que otros, pero todo el mundo viene transformado, de verdad. O sea, porque es una experiencia transformadora. Le podríamos decir a la gente que, bueno, es lógico tener miedo a lo desconocido porque viene de nuestra parte animal, de nuestra parte de protección, pero que realmente no hay por qué tenerlo, porque nadie va a atravesar el libre albedrío nuestro y entonces es una experiencia fantástica. Y los espíritus no pueden meterse en tu hígado, ni poseerte y obligarte a hacer cosas que no quieres, ni hacerte que hagas cosas que vayan en contra de ti, ni echarte magias de no sé qué, ni contaminar el agua. No pueden hacer esas cosas, ni quieren hacer esas cosas. Realmente el espíritu se mueve por el amor incondicional. Eso es lo que muchas veces... De una manera que no entendemos. Sí, sí. Eso es lo que muchas veces el ser humano no entiende. O sea, los espíritus se guían por el amor incondicional puro. Y tan enorme que yo creo que no hay un baremo aquí en esta tierra, en esta dimensión, ¿no? Que pueda medir eso. Bueno, estamos llegando ya al final de la ponencia, de la entrevista. Es fantástico, me lo estoy pasando genial. ¿Y tienes algún tipo, algún mensaje claro para que la gente un poco se familiarice con esto, pierda el miedo y se anime de alguna forma a conocerse a sí mismo, a su parte física y su parte espiritual? Claro, hombre, como decía antes, no es un trabajo de por vida. Es como el yoga o como el desayunar, ¿no? O como el respirar. No lo haces en un momento, lo haces y con el tiempo ves sus beneficios y ya cuando ves sus beneficios lo integras. Yo sí que les diría, desde luego que no le tengan miedo, que todo lo que sea ilógico, todo lo que no tenga lógica para su razón, lo que no les cuadre, todos los mensajes que sean un poco extraños, un poco bizarros, pues que no los tienen por qué aceptar, que no tienen por qué hacer los suyos, que simplemente lo dejen ahí, ¿no? Y que alguien que tiene mucha intuición puede ser muy intuitivo, pero no necesariamente
tiene por qué tener sus carencias y sus emociones trabajadas. Entonces, que también tenemos que fijarnos en eso, si esa persona se ha trabajado también, ¿no? Porque puedes tener muchos dones, pero luego tener muchas carencias que te hacen, pues, malinterpretar o mal usar esos dones. Pero yo les diría a todos los que nos ven que vayan a una charla, que vayan a una conferencia, a una demostración, que vean cómo se hace y ya verán cómo le perderán el miedo, ¿no? E incluso que les diría que lo probaran por ellos mismos, que intentaran desarrollar esta faceta y estos dones, que cada uno lo hacemos de manera diferente, igual que la voz, igual que la huella dactilar, cada uno tiene su manera de conectar con el mundo de los espíritus, única, pero sí hay, y esa es la mejor pista, la mejor propina que les podemos dar, ¿no? O sea que... Y para finalizar, desde tu opinión, desde la opinión como persona y como entidad que tienes la capacidad de ver más allá, sí, ¿tú le dirías, animarías a la gente a que el ser humano es un ser extraordinario? Por supuestísimo, el ser humano es un ser súper, mega extraordinario. Es tan extraordinario que no sabemos lo extraordinario que es. Como un pájaro, es tan extraordinario que el pobre no sabe lo extraordinario que es. Sí, sí, todos y cada uno de nosotros somos seres especiales, sobre todo todos los que estamos en esta época, en esta era. Ahora sabemos que somos seres de una luz especial, de un almas antiguas. O sea que no vale eso de decir, no, es que yo no puedo cambiar mi vida, no, es que yo no puedo hacer nada para mejorar mi vida. No, todos podemos, y si estás aquí es porque lo vas a hacer o lo puedes hacer. O sea que te animo a que lo hagas. Muchas gracias, Miquel. Muy agradecido de que hayas participado y que estés aquí. Y voy a despedirme de ti, ya no te entretengo más, sé que eres una persona muy, muy ocupada. Entonces simplemente queda por mi parte informaros que podéis encontrar todo a raíz de Miquel aquí debajo en su página web, y debajo de este vídeo podéis encontrar los links y todo lo necesario para poder seguirlo, y su página web dentro de la página del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros, y justo ahí, aquí debajo vais a encontrar hasta incluso la posibilidad de hacerle algún comentario, de poneros en contacto con él. Y dicho esto, os doy las gracias a todos por estar con nosotros y os animo a recordar siempre que en esta vida no tenemos ninguna obligación, pero si tuviésemos alguna, estoy convencido que sería que seamos muy felices. Feliz y divertida vida, os espero en la próxima conferencia. Muchas gracias, Miquel, un abrazo. Gracias, Juan de Dios, y a todos los espectadores por ser parte de este proyecto maravilloso. Chao.